Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a la firma del convenio de colaboración entre la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio y la Universidad de Extremadura a través del Instituto Universitario de Investigación para el Desarrollo Territorial Sostenible, INTERRA. Nos acompañan por parte de la Diputación Provincial de Cáceres, Álvaro Cotrina, diputado responsable del reto demográfico, por parte de la Diputación de Badajoz, Ramón Ropero, vicepresidente tercero, por parte del Consejo Económico y Social, la presidenta Mercedes Vaquero, y por parte de la Junta de Extremadura, el secretario general de Población y Desarrollo Rural, Manuel Mejías, y el secretario general de Presidencia, Fernando Blanco. Hemos firmado hoy un convenio con la Universidad de Extremadura muy importante. Rector, todo un placer, Antonio, que nos acompañes. Somos conscientes que el reto demográfico es un problema complejo y las cuestiones complejas jamás tienen soluciones simples. No hay soluciones mágicas ni soluciones a corto plazo. Por ello hay que analizar las cosas en profundidad y plantear estrategias a medio y largo plazo. Hay que empezar a actuar ya, por supuesto, pero sin prometer resultados para mañana. Hace falta la implicación de todos y de todas, de gobiernos locales, regionales, nacionales y europeos. Pero también hace falta que empresas, sindicatos, la ciencia definan estrategias para crear empleo en el medio rural. Esto es un reto global que además está íntimamente ligado a los grandes desafíos del mundo del siglo XXI. Y, cómo no, la universidad no puede estar al margen, no puede quedarse fuera de este reto. Por ello vamos a trabajar de la mano. Cuando los análisis se hacen sosegadamente y a través de expertos y expertas y desde el estudio, todo va mejor. En el mero plano formal, este convenio supone una inversión económica de 8.000 euros y con un plazo de ejecución de 4 meses. Para esta consejería es de interés general que la colaboración técnica y científica venga también de manos de la universidad en el reto demográfico y territorial, dada la implicación existente ya desde la Universidad de Extremadura. Hemos pasado de hablar de reto demográfico en nuestro discurso a asentar las bases para poder afrontar el problema. La Junta lo hace y lo hará a través de la comisión interdepartamental que se ha creado al efecto en el Gobierno de Guillermo Fernández Vara, con la implicación de todas las consejerías del Gobierno y con la comisión que se crea con las diputaciones provinciales y con el convenio que hoy se ha firmado con la Universidad de Extremadura. Sinceramente, desde estos ejes estoy convencida que saldrán buenas ideas y políticas concretas que se verán reflejadas en el día a día de los extremeños y extremeñas. Entiendo que a veces puede resultar reiterativo la creación de estos órganos que en ningún momento llevan aparejado ningún coste económico, por supuesto, pero no nos cabe la duda de su funcionalidad. Y estoy segura de eso porque de una firma como esta nació el convenio Mosaico, que trasladó del papel a nuestros montes una nueva forma de entender nuestro paisaje, del estudio a los cultivos, dando oportunidades a zonas como Sierra de Gata y Las Hurdes y más recientemente a la Sierra de San Pedro. Es precisamente este foco de estudio el que es y está siendo un modelo ejemplar para la lucha contra la despoblación a través de los pequeños grandes cambios. Como sabéis, el reto demográfico es un desafío de región y todas las personas que nos acompañan lo demuestran. Diputaciones, Consejo Económico y Social, la Junta de Extremadura y la Universidad. Porque aunque esté en la estructura de nuestra consejería, hay que destacar que todas las consejerías del Gobierno de Guillermo Fernández Vara están en la misma línea, reto demográfico y desequilibrio territorial. Nosotras y nosotros desde la Consejería de Agricultura es verdad que gestionamos políticas activas que fijan población al territorio y por ese camino
vamos a seguir. Seguiremos luchando por una política agraria comunitaria, por una PAC más justa, por más y mejor regadío, por una Lotus que dinamice nuestras localidades o por mejorar la incorporación de jóvenes al campo. Sin mujeres no hay desarrollo rural. Cuando las mujeres no están en los pueblos, nuestros pueblos se despueblan y se masculinizan. Por eso la lucha por el reto demográfico también será trabajada desde una perspectiva de género. En este sentido, seguiremos trabajando con la universidad para poder plasmar estas estrategias y estas políticas que van a liderar en esta región. El presidente Guillermo Fernández Vara ha reiterado que la lucha contra la despoblación será un eje que vertebre la política de la Junta de Extremadura, y no en el futuro, sino ya. Por ello os animo a acompañarnos, porque este viaje, este camino de esta lucha sin cuartel que tiene esta región, lo vamos a hacer juntos y juntas. Muchas gracias y respondemos a vuestras preguntas en lo que estiméis oportuno de este o de cualquier otro tema. Gracias. Bien, voy a ser muy breve. Decir, primero, querida consejera, resto de miembros o entidades afectadas, como toda la región, por lo que hoy nos reúne aquí, que es el reto demográfico. Como universidad, ya lo ha dicho varias veces la consejera, hacemos lo que, como nos corresponde, como institución científica y educativa, colaborar con todo lo que podamos. Y estos son los ejemplos en donde tenemos un conjunto de especialistas en múltiples campos y, en este caso, en la geografía humana, geografía física y en el comportamiento de las poblaciones, que son especialistas y que son los que ya desde el principio han hecho o han participado en el estudio que realizó el Consejo Económico y Social, que llevó a un estudio de la población y de su comportamiento, ¿vale? Y ahora es el momento, derivado de ese estudio, de ese análisis real y científico de la población extremeña, tomar decisiones. Y no es tomar decisiones, sino hacer sugerencias de cuáles son las posibles acciones. Porque, como también ha dicho la consejera, esto es un sistema muy complejo y soluciones que valgan para el sur o la campiña o el norte van a ser diferentes. Y lo que deberán tener es eso, un asesoramiento donde haya un abanico de opciones y donde cada comunidad, mancomunidad, ayuntamiento, zona o comarca puedan tomar las decisiones que sean más convenientes para ellos. Y eso es lo que podemos como universidad centrarnos y decir, esta es la opinión, estos son los consejos que desde un análisis científico y sosegado sobre la situación real es lo que se debería hacer. Pero ya serán los actores de cada comarca, de cada zona, los que tomen la decisión y decidan adoptar cuáles de ellas consideran más interesantes. Como universidad, agradecer la confianza que se deposita en nosotros, en nuestros grupos de investigación. Se encuentra el jefe, el director del instituto, uno de los miembros relevantes del Instituto Interra de la Universidad de Extremadura, y eso de agradecer la confianza que se deposita en nosotros como ejemplo de lo que es trasladar el conocimiento, que es nuestra responsabilidad, a aplicaciones reales y que sirvan para mejorar la sociedad extremeña. Muchas gracias. He entendido por lo que dice el rector que el estudio ya está realizado y que ahora, ¿no? Hay que aplicar posibles soluciones o sugerencias a las distintas mancomunidades sobre el estudio científico. No me ha quedado claro. Vamos a ver, mira, este convenio que se firma hoy, que se aprobó por el Consejo de la Universidad de Extremadura el día 19 de diciembre, viene avalado en dos datos muy concretos. El 10 de julio de 2018, el secretario general de Presidencia de la Junta de Extremadura presenta el informe sobre posición de la Administración de la Comunidad Autónoma ante el reto demográfico y territorial. Y el 6 de febrero de 2019,
el Consejo Económico y Social de Extremadura presenta el informe sobre reto demográfico y equilibrio territorial de Extremadura. De ese informe de posicionamiento, de ese informe sobre el reto demográfico del Consejo Económico y Social, hoy se firma el convenio para definir la estrategia. Y a partir de estos 4 meses que tiene la universidad para elaborar esa estrategia, ¿cuáles son los siguientes pasos? Se creará la Mesa de Población en Extremadura, que significa que llevaremos a todo el territorio de la comunidad autónoma, a todas las comarcas, de la mano con las diputaciones provinciales, con las mancomunidades, los grupos de acción local y los ayuntamientos, esa estrategia. De esa propuesta, de esas alegaciones, de esas aportaciones, empezaremos a negociar el pacto social y político por el reto demográfico, porque este es un reto de región. Y, por último, ese pacto social y político, que tendrá que ser luego refrendado en la Asamblea de Extremadura, se llevará a la Ley de Impulso y Reto Demográfico de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Pasos definidos, claros, en los que la participación del territorio es fundamental. Las estrategias se pueden definir en los despachos. Nunca se pueden aplicar en los territorios sin la participación de los agentes clave de esos territorios. Esta consejería tiene mucha experiencia en el trabajo en el territorio, nos llamamos también del territorio y vamos a llevar esta estrategia, estas propuestas de acciones que desarrolle la universidad al territorio para ser confrontadas y afrontadas de abajo a arriba. Ya sé que ustedes han definido ahora todo el proceso que a partir de ahora se inicia, pero como punto de partida, no sé si ya tiene algún indicio, ahora mismo, inicio de 2020, ¿la despoblación en Extremadura cómo es? ¿Es muy grave? ¿Es más aguda que en otros territorios españoles? Los datos que dijo el Instituto Nacional de Estadística a primeros de enero son duros e inapelables. Y esta comunidad autónoma tiene que hacer un trabajo muy importante, ojo, junto al Gobierno de España y junto a la Unión Europea, porque el problema del reto demográfico de la despoblación no es exclusivo de Extremadura. Para ello, recuerdo que la vicepresidenta cuarta del Gobierno de España tiene entre sus funciones el reto demográfico. Para ello, el marco plurianual de financiación que están trabajando en Europa, los fondos estructurales y la política agraria comunitaria tienen que llevar, sí o sí, entre sus fundamentos, entre sus actuaciones, políticas claves en la lucha contra la despoblación. Esto es un trabajo de todos y de todas. Sí, no sé si nos podrían adelantar por dónde irían esas actuaciones concretas que podría llegar a la Universidad de Extremadura, todavía no. Primero aclarando, es decir, los datos son lo que se ha dicho el estudio socio, la situación real, la foto real es lo que es el estudio. A partir de ahí decir qué van a concluir los investigadores, no, es decir, no es posible. Yo, si no hay ninguna pregunta más sobre este tema, que preguntaré por otra cuestión, tanto al señor Hidalgo como a la consejera. Les preguntaba a los dos sobre el nuevo gobierno, a lo mejor en cuanto a la consejera, Luis Planas, el nuevo ministro, pues sigue siendo la continuidad, y al señor Hidalgo, pues bueno, la universidad se ha desgajado. Bueno, pues ¿qué opinión al respecto? Tú primero. Es bien sabido y ya la CRUE se ha manifestado, es decir, y mi opinión incluso personal es que siempre es mejor trabajar con una sola consejería aquí, y el presidente Fernández Vara lo preguntó y yo le transmití la opinión que como universidad siempre se prefiere estar en una sola consejería, y como CRUE pensábamos que debíamos seguir siendo como un solo ministerio. Es decir, había sido un éxito en la historia de España que durante un cierto tiempo Ministerio de
Universidad y Ciencia estuviéramos juntos. Ha sido una sorpresa porque en el pacto que indicaban que iban a reforzar ese ministerio, sin embargo, en la aplicación real de eso lo han negado. Incluso el propio ministro de Universidades se ha manifestado en ese sentido, de que no parece que tenga mucho sentido la división entre universidades y ciencia y tecnología. Para nosotros y nosotras que Luis Plana continúe al frente del Ministerio de Agricultura es una buena noticia. Es una buena noticia por su conocimiento del sector indiscutible y por su nivel de negociación a nivel europeo en un año importantísimo para la política agraria comunitaria y un año en el que a nivel nacional hay que realizar el plan estratégico para la política agraria comunitaria, recordando que el plan estratégico tiene dos pilares, lo que hoy es el pilar 1 de ayudas directas de la PAC y el pilar 2, que es desarrollo rural, todas las medidas agroambientales, de regadíos y de otras muchas que tienen que ver en esa lucha contra la despoblación, con lo cual para nosotros y nosotras es una buena noticia que no significa en ningún momento de autocomplacencia, sino que seguiremos siendo reivindicativas como lo hemos sido siempre. ¿Ya? Pues muchas gracias.